Imagina por un momento que eres un dios. Flotas en un mar de potencial infinito, una luz absoluta y eterna. Eres perfecto, ¿eh? Eres completamente inmortal. Y aburridísimo, fíjate. Bueno, sí, ese es exactamente el problema. No puedes hacer absolutamente nada. No tienes pasado porque el tiempo sencillamente no existe. Y tampoco tienes futuro. Es una perfección paralizante, o sea, es un vacío. Y entonces, de repente, alguien se te acerca en la inmensidad de ese vacío y te susurra una idea. Te ofrece un trato para construir algo nuevo, algo llamado Mundus. La gran trampa. Exacto, porque te oculta el precio de la entrada, que resulta ser tu propia divinidad. Bienvenidos a un nuevo debate de lore de Elder Scrolls, nuestro espacio para analizar y diseccionar las narrativas que dan forma a nuestro mundo. Hoy nos enfrentamos al misterio más sangriento y fundacional de todo el Aurbis, porque siempre que miras la historia de la creación en los textos sagrados, llegas al mismo punto de ruptura. Lorkhan, el dios desaparecido. El eterno dolor de cabeza de los elfos. Así es. Y la gran pregunta, el debate central que divide a los cielos y a la tierra hoy, es esta. ¿Fue Lorkhan un visionario incomprendido que sacrificó su propia existencia para regalarnos el don de la vida? ¿O fue un mentiroso, un manipulador narcisista que condenó a los espíritus originales a una prisión de carne y podredumbre? Yo sostengo que la creación del Mundus fue un engaño trágico, que separó a los dioses de su divinidad, dejando a Nirn como una simple prueba constante de sufrimiento espiritual. A ver, fíjate, me hace muchísima gracia como lo planteas de entrada, siempre con ese dramatismo teatral tuyo de la prisión de carne y el dios manipulador. Yo defiendo que la creación fue un acto de necesidad, lógica absoluta para escapar de la ilusión del estancamiento, convirtiendo a Lorkhan en el verdadero arquitecto de la trascendencia. Y esa es exactamente la tensión que vamos a diseccionar hoy. Esta no es una discusión que nos saquemos de la manga, nace de la contradicción literal y directa entre nuestras fuentes más antiguas. Vamos a estar hablando de el monomito, de el Anuad, del texto increíblemente controvertido de Siris y de las implicaciones astronómicas del Lorkhan lunar. Textos que, por cierto, se contradicen maravillosamente entre ellos. Totalmente. Pero vamos a desgranar esto desde el principio. Para entender la magnitud del supuesto crimen de Lorkhan, tenemos que entender qué había antes de él, el preludio aúrbico, el vacío puro. Tenemos esta dualidad primordial básica. Por un lado está Anu, que representa la luz, la estática, el es, y por otro, Padomai, que es la oscuridad, el cambio, el no es. Exacto, los bloques de construcción de todo el tinglado. Y de la colisión de estas dos fuerzas absolutas, del roce violento entre la luz y la oscuridad, nace el Aurbis, que es básicamente el universo en su estado más primitivo y caótico. En ese momento, las energías primordiales comienzan a tomar conciencia. Son los espíritus originales, los Ezada. ¿Formas de energía pura flotando por ahí sin hacer nada? Claro, porque no tienen forma física ni límites, pero tampoco tienen orden. Y el orden hermoso, la estructura real, solo llega cuando cristaliza a Akatos, o Auriel para los elfos. Al formarse el dios dragón, ¡boom!, el tiempo comienza. Por primera vez, estos espíritus errantes pueden tener una narrativa. Anu trajo la paz de la linealidad a un caos absoluto. Espera, ahí te corto. ¿Por qué? Es literalmente lo que pasó, porque me estás pintando a Anu como si fuera el paraíso terrenal y a Padomai como el villano absoluto de la película. A ver, Noob, no romantices la estática. Vamos a ir directamente al texto de Sisis, que es un libro que me fascina porque tira por tierra toda la propaganda édrica. Escucha esta locura que escribió este autor, porque lo cambia todo. La estática pide meramente por sí misma que es nada. Ya, pero la estática es la paz perfecta. Es la ausencia total del olor. Pero es que es la nada. Es un coma profundo, oscuro y eterno. Nos han vendido durante siglos la moto de que Anu y su alma, Anuyel, eran la máxima perfección. Pero este texto, desde una erudición mucho más afilada, nos dice que representar el todo sin cambio es exactamente lo mismo que no existir. Hago una pausa dramática aquí porque la siguiente cita tiene tela. Anuyel es la luz inefable siempre duradera, Sisis es la acción inexpresable corruptora. Corruptora. Esa es la palabra clave. Fíjate en la carga semántica que le ponen, sí. Los eruditos aédricos usan la palabra corruptora como si fuera el pecado original, pero Padomai, o Sisis, no es malvado. Es pura y simplemente el concepto del cambio. Es termodinámica pura y dura.
Sin esa supuesta corrupción, no tienes historia, no tienes química, no tienes vida. Anuiel necesitaba a Sitis para comprender sus propias limitaciones. Si me las a elegir entre un estatismo eterno, donde eres una lucecita infinita, pero no puedes pensar ni sentir, y el caos que permite la vida, madre mía, me quedo con el caos todos los días de la semana. Vale. Entiendo el valor filosófico del cambio. Entiendo que una hoja en blanco necesita ser manchada con tinta para contar una historia, vale. Pero lo que estás ignorando deliberadamente es el altísimo coste de esa tinta. Y aquí es donde la narrativa de Lorcan se oscurece drásticamente. A ver, Porque Lorcan no trimo de frente. Él es una fuerza padomaica, un agente del caos mutante. Él no fue a los Setada y les dijo: «Oye chicos, vamos a crear un mundo lleno de dolor, enfermedades y muerte para que podáis evolucionar». No, el monomito es clarísimo en esto. Fue a cada aspecto de Anuiel plantando una semilla, una idea basada enteramente en una estafa piramidal. Qué exageración, ¿de verdad? Piénsalo un momento. A algunos espíritus les prometió que serían reyes de reinos inabarcables. A otros les dijo que podrían crear sin el más mínimo esfuerzo. Lorcan era un genio absoluto de la manipulación, encontrando la vanidad específica de cada espíritu. Les convenció de que crearan el mundus, este plano material. Pero el engaño radicaba en la mecánica de esta creación. La trampa de la materia. Exactamente. Porque Mundus no era Etherius, donde la magia es infinita y gratuita. Mundus era un plano cerrado. Para crear en él, los Setada tenían que cortar pedazos de su propia esencia, de su propia infinitud e inyectarlos en la materia. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaban atrapados, perdieron su juventud, su poder ilimitado. Fue un nacimiento agónico, un dolor indescriptible. ¡Ostras! ¡Qué poético te pones! Es que por eso los elfos lloran la pérdida de la divinidad, porque de verdad eran dioses ilimitados, y Lorcan se lo robó todo por puro egoísmo. Quería tener un mundo donde él, el más inestable de todos, pudiera ser el centro de atención. Puta de forma brillante. Cito, Mundus era la casa de Sicis. Sí, claro que Mundus trajo limitaciones, sí, perdieron su infinitud, pero gracias a ese supuesto engaño, ganaron el libre albedrío real. A costa de su inmortalidad. Es que en Etherius, siendo infinitos y perfectos, no podían superar nada, porque sencillamente no había nada que superar. Oblígate a admitirlo. Sin limitación no hay trascendencia. Y la mayor prueba de que esto es un rompecabezas lógico perfecto y no un vulgar crimen callejero es la reacción de los diferentes grupos de dioses. Bueno, hablemos de esa reacción entonces. Hablemos de Magnus. Exactamente. Vamos con Magnus, el gran arquitecto que hizo los planes de este engaño, como tú lo llamas. Magnus se dio cuenta de que esta creación los estaba devorando vivos, y cuando comprendió que la mortalidad era el destino inevitable para todos, huyó aterrorizado. Huyó del Mundus y rasgó el mismísimo firmamento para escapar de vuelta a Etherius. ¿Ya? ¿El famoso agujero en el cielo? El sol que vemos en el cielo no es una estrella ardiente, no, es un agujero literal, una herida física en la barrera del cielo que Magnus dejó al escapar, a través del cual se derrama la luz y la magia. Si el arquitecto mismo vio que era una trampa de sufrimiento y huyó despavorido, ¿cómo puedes defender las intenciones de Lorcan? Porque paradójicamente, la huida de Magnus era parte fundamental del diseño. Te juro que el victimismo élfico me supera a veces. Escucha, si el cobarde de Magnus no hubiera rasgado ese agujero en el cielo, Mundus habría sido un lugar completamente inerte, sellado a cal y canto. Pero era una huida desesperada. Sí, pero al huir, al perforar esa barrera, permitió que la magia, esa energía bruta de Etherius, fluyera constantemente hacia Nirn. Sin la huida de Magnus, la magia no existiría, tal y como la empleamos hoy. El plan de Lorcan anticipó la soberbia de los espíritus, usó la vanidad y la naturaleza inmutable de los Aedra y Daedra en su propio beneficio. Manipulación a gran escala, repito. Lógica de sistemas. Los Daedra miraron el plano, se negaron a dar una sola gota de su esencia y se crearon sus propios reinos estériles en Oblivion, juguetes bajo su control absoluto, mundos sin vida real, solo espejos de sus egos desmesurados. Los Aedra, en cambio, cayeron en la red, sí, dieron su esencia. Pero el resultado de esa trampa es la vida misma, la capacidad de elección. Un Daedra no puede cambiar su naturaleza nunca. Un mortal, en Nirn, sí puede. Y eso es magia pura. Magia nacida de un asesinato brutal y despiadado, Ana, no lo olvidemos.
Porque la narrativa no termina con la huida de Magnus, termina con el juicio más espantoso de la historia cósmica, la convención en la Torre Adamantina. Esto es fascinante y a la vez totalmente terrorífico. Imagina la escena. ¿A ver la película? Los dioses aédricos, diezmados, repentinamente envejecidos, habiendo perdido gran parte de su poder infinito, sintiendo la mortalidad en sus carnes por primera vez. Están furiosos. Se reúnen en la Torre Adamantina, que es la estructura más antigua de todo Tambriel, anclada en la isla de Valfiera, para decidir qué hacer con el mentidoso. Y deciden la aniquilación. Trinimac, el mayor caballero de Auriel, derriba a Lorcan, y el propio dios dragón del tiempo, Ácatos, le abre el pecho y le arranca el corazón. Un espectáculo muy visceral, sí. Es un castigo salvaje. Pero aquí viene el momento que define nuestro mundo. Cuando intentan destruir ese corazón que sigue latiendo en sus manos, el corazón se ríe de ellos. Me encanta. Es la mejor parte del lore, con diferencia. Se ríe a carcajadas en sus caras y pronuncia esta frase lapidaria. Este corazón es el corazón del mundo, pues uno fue hecho para satisfacer al otro. Lorcan había entrelazado su propia esencia con el núcleo físico de Nirn, de tal manera que destruir el corazón significaba desintegrar la realidad entera. Un jaque mate manual. Así que, frustrado y derrotado por la astucia del dios muerto, Auriel ata el corazón a una flecha y lo dispara con su arco a través del continente, y donde ese corazón se estrella contra la tierra, con el impacto de un meteorito divino, se levanta la gigantesca montaña roja en Morrowind. Es una imagen de una brutalidad divina espectacular. Es la enorme cicatriz de un crimen que sostiene todo nuestro mundo. A ver, no nos confundamos con la geografía sagrada ni nos quedemos solo con el cuadro poético del asesinato, ¿eh? Porque lo que acabas de describir es pura ingeniería metafísica, y hay que diferenciar estrictamente los conceptos aquí. Mencionas la Torre Adamantina original, la Torre Cero. Esa torre no es un simple edificio chulo donde hicieron un juicio y ya está. Es el lugar de la convención. Sí, pero piensa en Mundus como una tienda de campaña gigantesca expuesta a un huracán cósmico llamado Oblivion. Si no la sujetas muy fuerte, se la lleva el viento y se desintegra por completo. La Torre Adamantina es la primera gran piqueta clavada en la realidad para anclar el tiempo. Y fíjate en las consecuencias arquitectónicas del castigo de Lorcan. El corazón lanzado formó la montaña roja, que automáticamente se convirtió en la segunda torre natural, anclando el espacio. Pero sigue siendo el resultado de un desmembramiento forzado y sádico. Pero mira lo que inspiró. Los elfos, a pesar de odiar el Mundus con toda su alma, entendieron la mecánica de las torres e intentaron replicarla en su infinita arrogancia. Los Altmer construyeron la paradoja de la Torre de Cristal en Somerset. Los Eilets crearon la Torre Blanca y Dorada, que es de hecho una réplica arquitectónica de la Adamantina. Y aquí viene el detalle que me parece más frío y fascinante de todos. Mientras el corazón de Eleor Khan volaba por los aires sobre Tamriel, goteaba sangre. El Chimeladaval, la sangre divina. Exactamente. La sangre que caía del corazón en pleno vuelo cristalizó al tocar el suelo y formó el diamante rojo, el Chimeladaval. Y los mismísimos Eilets, los elfos que detestaban a Eleor Khan a más no poder, utilizaron ese diamante de sangre padomaica como la piedra fundacional mágica de la mismísima Torre Blanca y Dorada. Ironías del destino. Lo que quiero demostrar con esto es que el castigo de Lorcan no fue una simple tragedia ni un crimen pasional de dioses cabreados. Fue el regalo definitivo. Ese diamante rojo terminó engarzado en el amuleto de los reyes. Se convirtió en el pacto que legitima y protege el imperio de los hombres contra Oblivion. Su condena fue en realidad la llave maestra para que Mundus tuviera estabilidad geológica y política. Fue el paso final de un diseño maestro ejecutado a la más absoluta perfección. Diseño maestro es una forma muy aséptica de llamar a un apocalipsis existencial, porque las secuelas de esa convención, de ese anclaje forzoso de la realidad, fueron devastadoras. Con la partida de Magnus y el asesinato de Lorcan, entramos de lleno en lo que conocemos como la era merética, y el costo fue absoluto para todos. Se estabilizó todo, que no es poco. La magia se va, al menos en el sentido de presencia física abrumadora y directa. Los dioses, los Saedra que se quedaron atados, caen en un coma profundo. El cosmos finalmente se solidifica, pierde su fluidez mágica y la historia se vuelve lineal de forma inmutable alrededor del año 2500 de la era merética.
Pasamos del tiempo del amanecer, donde los mitos ocurrían todos a la vez de forma caótica, a la historia medible. Y de los espíritus errantes que quedaron atrapados, los El Nofei, nacen muy lentamente las razas modernas, los hombres y los Mer. Evolución pura y dura. Pero ¿a qué precio? Fíjate. Para entender esto bien hay que pensar en los huesos de la Tierra, en espíritus primordiales como Jafre. En la era del amanecer, Nirn no tenía leyes naturales. Imagina un videojuego corrupto, totalmente sin un motor de físicas. Un mortal daba un paso y se convertía en un charco de agua, o un árbol se transformaba en humo. Porque el concepto mismo de forma o gravedad aún no estaba anclado en la realidad. Era un infierno mutante constante. Un caos padomaico, claro. Pues espíritus como Jeffre tuvieron que tomar una decisión aterradora. Tuvieron que sacrificarse, renunciar a su conciencia y a su movimiento eternamente para convertirse en las leyes de la naturaleza. Jeffre movió como entidad pensante para convertirse en las reglas del bosque, para enseñar a los elfos cómo mantener su forma física y no disolverse en cieno de repente. Se anclaron a la muerte para darnos gravedad, para darnos estaciones, para darnos la seguridad de que el suelo no va a desaparecer bajo nuestros pies. Todo esto, todo este sacrificio, es la inmensa y dolorosa factura del plan de Lorkhan. Ay, perdóname de verdad, pero es que me entra la risa. Comprendo el romanticismo de Jeffre y todo el drama, pero la idea de la llamada supremacía édrica y su supuesto noble sacrificio siempre me ha parecido un chiste mal contado por teólogos Salmer que no quieren admitir la cruda realidad. Un chiste. Acabo de describirte un sacrificio cósmico real donde entidades infinitas mueren para ser simples leyes físicas. No le veo la gracia. Es que están en coma, por favor. Míralos. Quedaron atrapados en los planetas, atados a sus propios dominios celestes como meros cascarones vacíos. Ya no pueden intervenir directamente. Perdieron el juego estrepitosamente. Mientras tanto, los mortales, nosotros, los descendientes de esos El Nofei, somos los verdaderos héroes de esta historia. Héroes nacidos del polvo de dioses muertos. Los mortales heredan Nirn. Punto. Los dioses perdieron su infinitud aburrida, sí. Pero los mortales ganaron el universo tangible, heredaron el escenario central del orbis entero. Y ya que hablamos del cielo y de deidades planetarias en coma, no podemos ignorar bajo ningún concepto la presencia más constante, visible y abrumadora de Lorkhan en nuestro lore. Y está justo ahí, brillando sobre nuestras cabezas cada noche. Te refieres a Maser y Secunda, las dos lunas. Exacto. Cito textualmente la profunda y perturbadora teoría de el Lorkhan lunar. Según este tratado, las dos enormes lunas que iluminan las noches de Tambriel, Maser y Secunda, no son simples satélites de roca inerte orbitando nuestro planeta de forma casual. Son el cadáver partido en dos de Lorkhan. Cuando su corazón fue arrancado salvajemente y su chispa vital eliminada, su divinidad hecha carne, o su carne divinidad, como lo llaman los textos, fue arrojada sin miramientos al vacío, y allí se agrietó, pudriéndose en el cielo a la vista de todos. La dualidad hendida del dios engañador. Es una imagen potentísima. Eso es. El texto argumenta que estas lunas no son un simple adorno astronómico. Son un recordatorio constante en el cielo nocturno del deber mortal. Al estar divididas en dos mitades, representan la dicotomía esencial contra la que siempre luchan las leyendas de Lorkhan y las propias naturalezas de los mortales. El bien y el mal, el ser y la nada, el orden y el caos. Están ahí arriba, pudriéndose a la vista de todos, para recordarnos que este mundo físico maravilloso existe gracias a él. Para un elfo resentido serán simplemente los restos espeluznantes de un estafador muerto que los despojó de su trono dorado. Pero para los humanos, esas lunas son el cuerpo físico del dios que abrazó voluntariamente la muerte para hacer posible nuestra propia existencia. Es una visión muy poderosa, no te lo niego. Y sin embargo no puedo evitar sentir el enorme peso del luto en todo esto. Porque cada vez que miras esas inmensas lunas surcando las estrellas, no solo ves un escudo o un recordatorio metafísico bonito, estás viendo las cicatrices físicas de una guerra primordial sin cuartel. Ya, la guerra de la creación. Estás viendo el cuerpo mutilado de un espíritu divino al que sus propios hermanos le arrancaron el corazón con las manos. Es un recordatorio ineludible de que nuestra mera existencia está cimentada sobre un acto de violencia extrema y de traición originaria.
Nirn es literal y figuradamente un inmenso campo de batalla. Todos nosotros, elfos, humanos, bestias, somos los restos maltrechos de esos El-Nofei errantes. Tribus supervivientes. Tribus fragmentadas que se mataron entre sí sin piedad, luchando contra los antiguos El-Nofe que intentaban desesperadamente aferrarse a la poca gloria divina que les quedaba tras darse cuenta del engaño. Esa guerra, una guerra provocada directa y exclusivamente por la mentira de Lorkhan, fue tan titánica que hundió continentes enteros y fracturó la tierra para siempre, creando las masas separadas de Tambriel, Akavir, Admora y Yokuda. Los océanos de Nirn están literalmente llenos de la sangre de nuestros ancestros. ¿De verdad no ves la tragedia implícita en un mundo que solo pudo nacer a través del engaño y sostenerse a través del asesinato? Claro que veo el conflicto, o sea, no estoy ciega a la guerra de los El-Nofei ni a la sangre derramada en los continentes. Pero lo que trato de decirte es que el conflicto es exactamente lo que talla el diamante. Literal y metafóricamente, como ya vimos con el diamante rojo. A ver, resumiendo un poco todo este inmenso debate, porque tela, después de leer decenas de libros milenarios, crípticos y totalmente contradictorios que te vuelven la cabeza del revés, mi conclusión es sorprendentemente pragmática. Sorpréndeme. Fíjate bien, si eres un elfo, es muy probable que te pases toda tu existencia llorando amargamente por una supuesta inmortalidad perdida que ni siquiera tu mente mortal puede recordar o comprender del todo bien, viendo este mundo vibrante y maravilloso únicamente como un error trágico y una cárcel asfixiante. Pero, si eres humano, miras la misma historia, exactamente la misma, te arrodillas y le das las gracias al Dios desaparecido por el inmenso privilegio de tener la oportunidad de existir, luchar y decidir. Perspectivas completamente opuestas de un mismo evento. Totalmente. Ambos puntos de vista, tanto la brutalidad despiadada y fría del engaño édrico, como la innegable belleza de la evolución y la trascendencia moral, conviven en perpetua tensión en nuestro lore. Es un mecanismo de relojería que es perfecto, pero que está construido enteramente con piezas rotas. No puedes tener la estabilidad del mundo sin el asesinato a sangre fría en la Torre Adamantina. No puedes tener las maravillas de la magia sin el terror y la huida de Magnus. Y sobre todo, no puedes tener el valor de la vida sin la presencia ineludible de la mortalidad. Es cierto que ambos puntos conviven en esa dualidad, y quizás esa sea la verdadera magia de las historias que analizamos aquí. Pero la balanza emocional, el peso moral de lo que de verdad ocurrió en aquel vacío primordial entre los Sétada, sigue ahí, suspendido en el aire. Es una cuestión íntima, profunda, que cada estudioso, cada aventurero y cada habitante de Tambriel tiene que resolver en el silencio de su propia conciencia. Cada uno elige su propia verdad, claro. Y por eso quiero dejar a todos los que nos escuchan con este desafío espiritual. Esta misma noche, cuando salgáis y miréis el inmenso cielo estrellado de Tambriel, cuando veáis a Maser y Secunda iluminando el horizonte pálido y marcando las mareas en silencio, haceos esta pregunta fundamental. ¿Estáis contemplando el cadáver frío y mutilado de un estafador egoísta que arruinó la perfección absoluta? ¿O estáis siendo testigos del sacrificio definitivo de un visionario que murió para darnos un mañana? Aún hay muchísimo más que desenterrar y explorar en estos textos antiguos tan fascinantes. Pero la respuesta final a este misterio quizá dependa únicamente de qué sangre corra por vuestras venas. Nos vemos en el próximo debate de Lore. Nos vemos en el próximo debate de Lore.